y vamos a ver el ensayo triaxial. Para poder determinar la línea de resistencia al corte o envolvente de Moore, creo que ya conocen hacer el gráfico con círculo de Moore, ¿no es cierto?, en materiales, resistencia de materiales. Entonces se puede utilizar justamente el aparato de la prueba triaxial. Para realizar esta prueba, se utiliza un cilindro, ¿no es cierto?, que siempre tenga una longitud dos veces o 2.5 veces el diámetro de la prueba que se está haciendo. Y lógicamente va también envuelto en una membrana de caucho, ¿no? Y luego se cierra herméticamente la membrana, y encima del espécimen que estamos probando tenemos que poner una piedra porosa, ¿no? Y un poquito vamos a ver el esquema. Este es el equipo triaxial. Aparatológicamente ustedes tienen el otro modelo, este es un modelo antiguo. Entonces el aplicador de carga es este de acá, porque hay dos formas. Si quieren mediante el motor podemos aplicar una carga constante o en su defecto con pesas. Aquí. Y luego tenemos aquí un recipiente herméticamente cerrado, de un material especial transparente, y adentro acá se coloca justamente el cuerpo de prueba. Y entonces se va haciendo variar justamente la carga vertical y luego se aplica la carga horizontal mediante presión de agua. Entonces, hasta que se produce justamente la falla. Estos aparatos que ven nos permiten medir la presión de poros, ¿no? Entonces, también podemos medir el asentamiento de este suelo, porque nos está marcando un micrómetro, ¿no es cierto?, de la deformación que va produciéndose cuando estamos aplicando la carga vertical. Entonces, justamente vamos a tomar nosotros, ¿no es cierto? Hay varias modalidades de hacer el ensayo. Podemos hacer con, consolidada de la entrenada, o carga simultánea vertical y horizontal, o podemos hacer la prueba también gigante, digamos, con cuerpos de prueba mucho más grandes, especialmente se utiliza para suelos granulares. Entonces, por eso, para poder hacer este ensayo, previamente tengo que saber cómo va a trabajar en realidad el lugar donde se va a hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo vamos aplicando las cargas verticales y va a ir sufriendo las cargas horizontales para diferentes estados de carga? Eso es lo que nos hace obtener justamente los círculos de Moore. La envolvente del círculo de Moore, como digo, igual en el caso de corte directo, donde corta el eje, vamos a tener el valor de la cohesión, y la inclinación de la envolvente es lo que nos da la ángulo de fricción interna. Por eso, entonces, aquí la diferencia con el corte directo es que aquí nos da justamente los valores para trazar para dibujar los círculos de Moore, que va a ir variando en función de la carga vertical que vayamos aplicando al cuerpo de prueba. En cambio, en el corte directo nos dan simplemente puntos, ¿no es cierto?, aplicando también la carga vertical, y la carga horizontal nos permite trazar una recta, y esa recta nos da la pendiente, y eso nos da el ángulo de fricción interna, y donde corta el eje, ¿no es cierto?, entonces tenemos el valor de la cohesión. Aquí casi lo mismo, pero simplemente que es más moroso el trabajo. Bien, entonces la prueba de triaxial hay varias maneras de hacer. Uno de ellos es la prueba rápida o sin drenaje. En este caso se aplica una presión de agua a la cámara que se transmite hidrostáticamente al espécimen, actuando sobre las membranas y la cabeza. O sea, el cuerpo de prueba, como les decía, se forra con una membrana y encima se pone un sello hermético, de tal modo que el agua no ingrese al espécimen cuando aplicamos la presión de agua en la cámara de hacer el ensayo triaxial.
Bueno, entonces las válvulas de drenaje se cierran antes de aplicar la presión, o sea, como le decía, ¿no es cierto? Aquí si aplicamos la carga vertical, lógicamente que puede salir el agua, pero aquí se la sella. Y permaneciendo cerrada, se comienza a cargar axialmente a la muestra del suelo desde el exterior de la cámara, aplicando al vástago una carga creciente hasta alcanzar la falla, que generalmente se presenta a lo largo del plano inclinado, siempre con una, o sea, la falla, o sea, la zona de falla siempre va a tener un ángulo inclinado, no horizontal. Entonces, lógicamente, con un micrómetro se están midiendo las deformaciones longitudinales, que justamente nos va a permitir determinar a qué valores rompe el cuerpo de prueba. Ahora tenemos la otra prueba, la prueba es rápida consolidada. Se aplica la presión de agua de la cámara y se abren las válvulas que teníamos, ¿no es cierto?, de la parte superior y abajo, teníamos un sello. En este caso, como está ya entre una manguera, entonces lo que se hace es abrir la válvula para que drene el agua de ahí. Entonces, en este caso, se aplica la presión de agua y se abren las válvulas del drenaje del espécimen, permitiendo que la presión del fluido de poros producida por el incremento de presión aplicada al espécimen se disipe, es decir, se obliga a salir el agua cuando se está aplicando la carga. Es lógico, si tiene humedad, tiene agua en el cuerpo de prueba, tiene que salir por un lado. Entonces aquí se deja salir. La observación de la deformación longitudinal se realiza, lógicamente, siempre estamos midiendo con micrómetro esto. Con una precisión de 0.01 pulgadas, ¿no? O sea, es bien preciso la medida que se va haciendo. Y bueno, entonces lógicamente al ir con este proceso vamos a ir dibujando siempre los círculos de Mohr. Entonces, la otra prueba es la prueba lenta, que en este caso se deja salir todo el agua y también hay que esperar que se consolide totalmente. Esta es una prueba lenta. De la misma forma, en el caso anterior de la prueba triaxial lenta, se permite la consolidación completa del suelo bajo la presión de la cámara. Pero sí, sin embargo, la base de nadie no se cierra. Entonces, el suelo sigue con la cantidad de agua que tiene, pero hay que esperar con la carga vertical que la estamos poniendo, hay que esperar que se consolide totalmente. Lógicamente como les decía, ¿no es cierto?, que depender del estado de carga que ustedes tengan. Por ejemplo, si tienen un edificio, lógicamente la carga es permanente, entonces hay que esperar que se consolide. Ahora, va a depender de la carga que hay en el lugar. Otro, en este caso, por ejemplo, es el que más, digamos, las pruebas que se hace es este caso. Pruebas rápidas sin drenaje, es lo que más se utiliza en la práctica. Entonces, esta prueba lenta justamente lleva mucho más tiempo, digamos, de ejecutar la prueba, porque para cada carga hay que esperar que se consolide, cada incremento de carga. Entonces, es bastante lento la prueba. Y la otra prueba es la prueba gigante. Esta prueba gigante se utiliza justamente para suelos que sean granulares, como ser arenas gruesas o gravas, o mezclas entre ellas. Siempre cuidando, ¿no es cierto? O sea, en este caso, el cuerpo de prueba tiene 15 centímetros de diámetro, es grande. Y la altura, 2.5 veces a 3 veces el diámetro. Esto se hace muy rara vez estos ensayos porque hay que aplicar mucha carga y bastante moroso hacer las pruebas. Entonces, por eso es más fácil a veces, por ejemplo, si queremos el ángulo de presión interna de una grava, por ejemplo, o una arena muy gruesa, entonces, ¿qué va a pasar? Es fácil. Lógicamente son ensayos empíricos, pero no están muy lejos de los valores que vamos a obtener por estas pruebas. En ese caso, lo que se hace es colocarle de algún lugar
se hace caer la arena o el material hacia un lugar donde se forme un talud. Si quieren pueden hacer una volqueta lo vacía, ¿no es cierto? Y va a formar un ángulo. Ese ángulo de talud, porque una cosa es ángulo de reposo, otra cosa es ángulo de fricción interna. El ángulo de reposo es cuando el suelo ya queda estático, equilibrado. Es el ángulo de reposo. En cambio, el ángulo de fricción interna es otra cosa. El ángulo es la fricción que existe entre partículas en el suelo, que depende eso de la forma geométrica y del tamaño. Entonces, al caer el suelo al lugar donde se está colocando el material, forma un ángulo. Eso tranquilamente ustedes pueden medir con un transportador, ¿no es cierto? El ángulo, más o menos cuánto forma. Eso es el ángulo equivalente al ángulo de fricción interna, pero solamente en suelos granulares, no en suelos finos. En este caso, en gravas o arenas con grava es fácil medir eso. Entonces, de ahí ya tenemos el ángulo de fricción interna. O de lo contrario, se tendrá que hacer una prueba gigante, ¿no?, de triaxial. Bien. Ahora, la representación gráfica de los resultados de las pruebas triaxiales, o sea, la consideración que hacemos es que el suelo sea homogéneo, isótropo, expresando los efectos de restricción impuesta al espécimen por las cabezas sólidas, o sea, lógicamente cuando ponemos las muestras, abajo están las cabezas sólidas, o sea, se pone algo duro, ¿no es cierto?, para poder comprimir la muestra. Bien, entonces con todas estas pruebas lo que hacemos es este círculo. Haciendo varias, fíjense, tenemos un círculo, otro círculo, o sea, esto obtenemos haciendo variar las cargas verticales. Si variar las cargas verticales vamos a tener también cargas horizontales mayores. Entonces, esto es lo que estamos presentando, ¿no es cierto? Este ángulo, esta inclinación es el ángulo de fricción interna. Y este pedacito de aquí que está cortando este eje es el valor de la cohesión. Casi lo mismo obtenemos en el ensayo de corte directo, pero no sin hacer los círculos de Mohr. Directamente nos dan los puntos, ¿no es cierto? Haciendo variar la carga vertical, nos van a dar puntos, el cual nos va a permitir unir eso y va a hacer una recta, una inclinación determinada, y ese es el valor que tenemos para calcular el ángulo de fricción interna, que es la pendiente de esta recta, y también el valor que se corta aquí en este eje es el valor de la cohesión. Pues por eso el ensayo de corte directo es mucho más simple de hacer, más rápido. Esto, lógicamente, el ensayo triaxial nos da ilustración de poro con todo eso, entonces por eso es que a veces se exige la prueba de triaxial. Aquí en la universidad ya tienen dos tipos de ensayos para hacer triaxiales. Uno dinámico y el otro estático. De lo que estamos hablando es estático. Y el dinámico es justamente porque tiene cierta vibración, o sea, se simula justamente las cargas, ¿no es cierto?, simulando, es decir, el tráfico vehicular para tener un módulo resiliente. Para eso se utiliza ese equipo que tienen en el laboratorio. Y es el único que tienen aquí en Bolivia, por ese caso. Y la de la Gabriel. Y ahora ya se instaló justamente el ensayo triaxial, que es lo que acabamos de hablar. Bien. Esto ya lo vimos, ensayo de corte directo. Entramos a otro tema que es el tema 14 y vamos a hablar de distribución de presiones. En este capítulo lo que vamos a ver justamente hay diferentes fórmulas para poder calcular la incidencia de una carga. Si ponemos una superficie, por ejemplo, un edificio, y nos va a permitir calcular justamente las presiones a diferentes profundidades, para diferentes casos y diferentes estados de carga. Bien, entonces lo que generalmente, ¿no es cierto?, cuando se realizan obras, se someten a esfuerzos, ¿no es cierto? A esos esfuerzos que sometemos se llaman cargas inducidas o presiones inducidas.
Y vamos a ir determinando justamente la incidencia de las presiones en diferentes profundidades. Y nosotros, como en este caso, pero si estamos haciendo una carga aquí, supongamos que sea un edificio, pero quiero determinar la incidencia de estas presiones a diferentes profundidades. Entonces, en ese caso, yo tengo que tomar ya sea porque es muy diferente una carga linealmente distribuida, otra carga distribuida, que es kilos por centímetro cuadrado, y el otro es una carga puntual. Entonces hay diferentes tipos de carga. Entonces cada fórmula nos va a dar justamente para cada caso. Y eso nos va a permitir pues, el cálculo fácilmente en diferentes profundidades, ¿no es cierto? Y eso nos permite justamente determinar si un suelo, pues, supongamos 3 o 4 metros, tengo un suelo blando, entonces tengo que saber la incidencia de esta carga, porque el asentamiento posiblemente se me produzca a más profundidad que el punto de contacto de las fundaciones. Generalmente lo que ocurre eso. No es tanta la incidencia, digamos, donde se está apoyando la zapata, digamos, sino el problema está más profundo. ¿Por qué? Porque las presiones que le estoy incrementando esto, entonces inciden en eso y en el estrato malo, y por tanto va a causar problemas en el estrato de abajo. Entonces tenemos que prever eso. ¿Qué incidencia tienen estas cargas hacia el interior del suelo? A veces justamente la forma geométrica que se coloca en las fundaciones a veces es preponderante, ¿no es cierto?, por los estratos inferiores. Alguna vez en la parte superior puede ser que el suelo sea bastante resistente, pero las presiones se transmiten hacia abajo. Entonces ahí hay que ver, de repente el período está más abajo. Entonces estas fórmulas nos permiten determinar esos valores. Ya, entonces, suponiendo en este caso, por ejemplo, tenemos un macizo terroso aquí, y luego le excavamos, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener una presión debido a su peso propio, sigma 0, y aquí hacemos la excavación y tenemos sigma 0 menos un delta sigma, o sea, menos la carga que yo saqué de aquí. Y luego tengo en este caso yo voy a tener sigma 0 menos delta sigma, menos la carga de aquí. Luego, ¿qué pasa? Si en esta excavación pongo una zapata, justamente la zapata está soportando la carga de una columna, supongamos, y luego voy a tener una carga distribuida aquí, una carga aplicada. Entonces aquí va a ser igual, entonces voy a tener que sumar, para esta figura tengo sigma 0, va a ser ya una vez que ya hice el corte, sigma 0 menos delta sigma. Aquí va a ser el sigma de la descarga de acá, perdón, que es esto, más el incremento de carga que le estoy haciendo aquí. Entonces esta ecuación ya va a ser, entonces, si no hubiera la excavación, sería directamente gamma por h, que es sigma 0. Aquí tengo gamma por h menos gamma por h de esta alturita de acá, y lo tengo este gamma 0 ya cuando hago la excavación. Aquí, esa misma ecuación de acá, pero ya en este caso ya la estoy sumando la carga aplicada, o la carga inducida que llamamos, que es un delta sigma t. Bueno, ahora, las presiones debido al peso propio, el estrato del terreno está constituido por camadas, ¿cierto?, con diferentes estratos, y también con diferentes pesos específicos, y las alturas no son variables. Entonces la presión vertical a eso, debido a su peso propio, va a ser más que toda la sumatoria de la gamma sub i por h sub i, suma de todo esto. Eso lo vimos en suelo 1. Y la presión efectiva, vamos a tener qué cosa, esta presión total menos la presión neutra. La presión neutra es qué cosa, es la columna de agua, o sea, gamma del agua, multiplicado por la altura de la columna de agua. Esa es presión neutra. Entonces la presión efectiva es esta. ¿Y qué es la presión efectiva? También llamada presión intergranular. Entonces, lógicamente, cuando aplicamos una carga externa, incrementa las presiones efectivas, porque resulta que la presión efectiva es lo que soporta toda la parte del esfuerzo de corte. Y por tanto,
Al haber mayor presión, lógicamente van disminuyendo los poros y el agua va saliendo de los poros y por consiguientemente hay un cambio volumétrico. Por eso cuando calculamos, no sé si se dieron cuenta en el capítulo 1 que vimos, cuando calculamos el asentamiento del suelo, estamos tomando en cuenta las presiones efectivas, no las presiones totales. Aquí podemos ver un problemita, trazar los diagramas de presiones totales y efectivas para el techo indicado. Este es un paso de suelo 1. Entonces la presión total acá, que tengo aquí, va a ser igual directamente, el sigma va a ser igual a gamma del suelo, que en este caso es gamma 1, 1.7 multiplicado por la altura, que es 1.50. Entonces, bueno, como no tengo columna de agua, aquí tengo humedad, pero no tengo columna de agua. Entonces la presión efectiva, fíjense aquí, la presión total, en este caso va a ser este valor. La presión efectiva, la presión total va a ser igual a la presión efectiva. ¿Por qué? Porque no tengo agua. Por eso justamente estamos diciendo aquí que la presión efectiva al nivel de 1.50 es igual a gamma del suelo del estrato 1 multiplicado por H1. Agua no hay, entonces por eso no lo estoy restando. Entonces en este caso, gamma del agua multiplicado por H0. Entonces resulta que la presión total en este nivel es igual a la presión efectiva también, porque no hay columna de agua aquí. Ahora, aquí tengo el nivel de agua, aquí. Entonces, ya estamos a la profundidad de 450, que sería igual a 3 más 1.5, 450. Entonces tengo la presión total de este estrato de aquí, más el gamma sumergido. Fíjense, aquí tengo el gamma del agua es 2.1, pero el gamma sumergido es gamma del agua menos, perdón, el gamma del suelo menos el gamma del agua, menos 1. Y por tanto, el gamma sumergido es 1.1. Estoy calculando directamente aquí el gamma sumergido. Entonces, utilizo el gamma sumergido multiplicado por la altura H2, porque de aquí a aquí hay agua, y por tanto, multiplico por esta altura H2 por 3. Es este 1.1 por 300. Entonces, haciendo las operaciones, aquí me da 585 gramos por centímetro cúbico, perdón, cuadrado. Esa es la presión efectiva a este nivel. Ahora, en este nivel, estamos hablando ya esto más esto y más esto. En total es 8.10 metros. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? La presión efectiva, que era 585, más el gamma sumergido de este estrato, multiplicado por H3, que es 360, aquí. Y por tanto, esto me va a dar 945. Esas son presiones efectivas. Ahora, si quisiéramos calcular las presiones totales, serían estas. Y a ver, un recuerdo de solo uno. Si quiero calcular la presión total de aquí, directamente 450 por 1,70. En este caso, como les decía, es igual a la presión efectiva. ¿Por qué? Porque no hay columna de agua. Aquí en la profundidad de 1,50. Y a la profundidad de 450, entonces va a ser este valor más aquí tengo 3 y más el gamma del agua multiplicado por la altura. 1 por 300 de este valor. Ahora aquí le hago lo mismo. 8.10, entonces tengo tendría 885 más el eje de 660. Que viene a ser de esta, la altura de esta. ¿Cuánto de esto? 1545 sale, ingeniero. ¿Cuánto? 1545. Exactamente, corrigen por favor, es 1545, no es esto, 945. Tiene que ser esto más el efecto del agua.
No es eso, no es esto. Y las presiones neutras serían lo siguiente. Aquí no hay agua, por tanto 0. Y de aquí a aquí hay agua, entonces es 1 por 300. Es esto de aquí. Y la presión neutra a esta profundidad, tengo 1, que es el peso específico del agua, multiplicado por toda esta columna de aquí. 3 más 360. Entonces tengo aquí 660. Esa es la presión neutra. Pero esta presión neutra está bien aquí, el problema es que aquí está el error, que tenía que ser 885. Bien, lógicamente con eso ya trazamos el diagrama de presiones, ¿verdad? En este punto, este es el diagrama de presión total, este diagrama de aquí es para presiones efectivas. Es una sola que van a corregir, no de 45. Bien, continuando esto, tenemos entonces por ejemplo, si tenemos un macizo terroso, ¿no es cierto?, pero con un plano inclinado. Entonces este ángulo tiene un ángulo beta de inclinación y lógicamente el peso es el P, la carga puntual, y aquí tenemos ya 3 componentes, uno que es la tangencial y otro la vertical, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la suma de los dos, ¿no es cierto? Esta presión que estamos calculando, porque es un plano inclinado, tenemos la carga vertical más la presión de ciselamiento, de corte, que aquí viene su tau. Entonces tenemos 2 componentes aquí. Entonces, como estamos calculando en este vertical, entonces este ancho beta de esta faja que estoy tomando en cuenta, este es B, pero ya en inclinado va a ser justamente, va a ser B dividido entre la tangente de beta, por el ángulo de la inclinación. Y tengo entonces mi distancia inclinada es esta, B sobre tangente de beta. Bien, entonces la tensión vertical en un plano paralelo a la superficie que tengo es de carga puntual, que es P, dividido entre B por coseno de beta. Entonces, haciendo operaciones, va a ser gamma del suelo, de este suelo, por la altura Z, por coseno de beta. Es decir, es el valor, o sea, la presión vertical para un plano inclinado. Bien, entonces, lógicamente, para poder calcular estas presiones, ¿cierto?, verticales y tangenciales, hago estos valores. En ese caso va a ser sigma B por coseno de beta. Entonces, haciendo operaciones, voy a tener gamma, el peso específico del suelo, por la altura Z, por coseno cuadrado de beta. Ahora, la tangencial va a ser un medio, lógicamente, todo es el, digamos, cálculo de los ángulos, ¿no? Entonces, voy a llegar a una fórmula que me diga gamma del suelo por altura Z, por seno de beta, divide entre 2. Esa es la tangencial, este valor de aquí. Entonces, la suma de esto más esto es igual a esto. Ahora, si la superficie fuera horizontal, si el ángulo fuera beta, directamente 0, entonces coseno de beta de 0, perdón, coseno de 0 es 1. Entonces, la ecuación quedaría como directamente gamma del suelo multiplicado por altura Z. En este caso, ya no hay este esfuerzo tangencial y por tanto este 0 se convierte directamente en este coseno. Esto ocurre cuando el suelo es inclinado. Bien, después tenemos presiones debidas a la carga aplicada. Las presiones producidas por las cargas aplicadas en la superficie de un macizo T2 son calculadas o evaluadas bajo hipótesis de que es un suelo semi-infinito, elástico, isótropo y homogéneo. Eso es lo que consideramos para calcular estas presiones, o sea que lo idealizamos al suelo. En realidad no ocurre eso, ¿verdad? No es elástico, isótropo tampoco son homogéneos, los suelos variables, pero se admite esta hipótesis para aplicar las fórmulas matemáticas. Entonces, conceptos que no obedecen a los suelos reales, pero por la complejidad de estos se considera así. Estamos idealizando. ¿Sí? Entonces,
Si vemos, aquí tenemos una fundación, puede ser una zapata, puede ser una losa, lo que sea. Y tenemos una carga puntual P, que es el nivel del terreno, y luego, lógicamente, que las presiones que estén cercanos a la zapata vamos a tener con mayor incidencia esta presión, este diagrama de presiones. Conforme vaya variando la profundidad, lógicamente estos diagramas se van a ir disminuyendo hasta que casi desaparece, ¿no? Entonces, estos son diagramas de presiones. Justamente tomando en cuenta de esto, vamos a hacer justamente un bulbo de presiones. Entonces, tenemos aquí. Este es un bulbo de presiones, fíjense. Estoy uniendo el diagrama de presión en diferentes profundidades y al final voy a tener esto. Entonces, estas líneas de aquí se llaman líneas isóbaras y todo esto, el conjunto de estos, es el bulbo de presiones. Entonces, nosotros, justamente este diagrama nos permite hacer abacos, hay abaco, que nos va a permitir calcular en un instante, agarrando un abaco, conociendo simplemente la distancia horizontal y la distancia vertical. Nos podemos calcular presiones, por ejemplo, que se lleva a 1 metro del eje o 5 metros del eje, a 3 metros de profundidad, a la profundidad y a cualquier separación, digamos, del punto de aplicación de la carga, podemos calcular a cualquier distancia. Entonces, estamos calculando, haciendo variar la distancia X y la profundidad Z. Y ahí vamos a ver después las fórmulas. Lo que quería mostrarles simplemente, con lo que estamos viendo con el diagrama, lo que obtenemos justamente es este diagrama de presiones que vamos a tener, es lo llamado el bulbo de presiones. Únicamente para esto, la primera fórmula, en realidad, todo este planteamiento lo hizo Boussinesq en el año 1885. Y para poder aplicar, para el caso de carga concentrada, esto se sirve solamente para cargas concentradas, la ecuación de Boussinesq, por si acaso, ¿ya? Van a tener cuidado qué fórmula lo van a aplicar para cada caso. Entonces, esto es por una carga concentrada. Dice, las presiones verticales, radial, tangencial y de cizallamiento fueron primeramente determinadas por Boussinesq en el año 1885, admitiendo constante el módulo de elasticidad. Por esta razón, no contienen este módulo en sus fórmulas. Hubo muchos detractores para esta fórmula, pero al final, por la simplicidad de uso, se sigue manejando esto, de lo más rápido que uno puede calcular por este método. Fíjense, si yo quiero manejar, veamos esta ecuación. Dice P por 2, dividido entre 2pi por 3 z al cubo, dividido entre la distancia r de este punto aplicado para acá, es r, nos da una distancia r, más la profundidad cualquiera, z, que es z, todo esto a los 5 medios. Haciendo todos los cálculos matemáticos, llegamos a una ecuación que nos simplifica, fíjense, 3p, este p es la carga puntual, que es esta, de acá, dividido entre 2pi por z cuadrado, o sea, el z cualquiera. Ahora, si estuvieran debajo del eje, lógicamente el ángulo de coseno va a ser 0 y por tanto directamente 3p sobre 2pi z al cuadrado, porque este es 1. Pero si quiero calcular a una distancia x de incidencia de esta presión con la distancia x, entonces calculo mediante este ángulo, el ángulo que me forma aquí, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale ese pi? Eso me está tomando en cuenta justamente la distancia horizontal. Entonces me va a quedar 3p sobre 2pi z al cuadrado porque por coseno quinta de esta es la ecuación de Boussinesq para cargas concentradas. Lógicamente él particulariza, por ejemplo, ¿no es cierto? Si queremos calcular, por ejemplo, la presión radial, digamos, entonces utilizamos esto. Este mu es un coeficiente de Poisson que uno puede adoptarlo porque es muy difícil determinar con exactitud esto. Entonces, a veces en un suelo se puede tomar mediante tablas para cada tipo de material, o si tomamos en cuenta
Los ensayos de SPT también podemos tomar en función del valor de n, este valor de mu, que es el módulo de Poisson. Bueno, ahora si queremos, ¿no es cierto? Esta gráfica se la describe este tau RZ, que quiere decir una profundidad, a una distancia R, una distancia X, R, y a la profundidad Z. Entonces tenemos este valor, el esfuerzo de cizallamiento, que viene a ser esta gráfica. Tenemos justamente presión de cizallamiento, es este de aquí. Lo estamos calculando, aquí está la aplicada la carga, P, de una distancia R. Yo, si yo quiero calcular en este punto, voy a calcular, digamos, por ejemplo, este ángulo de aquí, este ángulo de acá, que me forma justamente, o sea, para el cálculo de R, voy a tomar en cuenta es lo que voy a calcular. Igualmente acá. Bien, entonces tengo estas ecuaciones que me da, que podemos calcular de la sigma z, ¿no? Y si quieren el de corte, va a ser tau RZ, que es esta distancia R, la profundidad z, y aplicamos la fórmula que les mostré. Y la tangencial va a ser esta, que también está la fórmula ya desarrollada aquí arriba. Lógicamente esto es análisis matemático, pero si gustan, desarrollo, pero yo no soy partidario de estar desarrollando matemáticas, ¿verdad? Nosotros aprendamos a aplicar correctamente las fórmulas. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la incidencia de esta carga a una distancia R y a una profundidad Z, entonces calculo directamente con esto. Entonces me estoy simplificando. Ahora, si quiero calcular ya tau R, o sea, profundidad, una distancia R y profundidad Z, calculo esto, ya está desarrollado. Entonces, lógicamente, la demostración de estas fórmulas ya es matemática. Bien. Entonces, la ecuación de Boussinesq con una carga concentrada quedó en esto. Porque ahora vamos a calcular esto. Sí se puede calcular. Pero lo más importante para nosotros es la presión vertical, ¿no es cierto?, a una distancia R con la profundidad Z, se aplica esta fórmula. Entonces, el valor de esta distancia, este ángulo, nos está involucrando justamente esta distancia R y la profundidad Z. Lo difícil en esta ecuación es encontrar este ángulo. Nada más. Y aplicamos la fórmula. Ahora, si queremos ver debajo del eje, del punto de, digamos, de aplicación de la carga, entonces coseno 0 y nos queda directamente este valor 1. Y por tanto va a ser 3pi, solo 2pi por z al cuadrado. Es simple, ¿no? Por eso hay varios detractores, ¿no es cierto?, que decían que esa ecuación estaba mal, que al final nunca prosperó, hasta ahora sigue vigente esta fórmula. Entonces no se olviden, esto es para el caso de cargas concentradas. Bueno, también podemos calcular, fíjense, este mismo valor mediante ábaco. Lo que pasa es que antiguamente, como no había computadora, no había calculadora, entonces trataba de hacer ábacos y gráficas para poder calcular. Entonces aquí, fíjense, este valor K, lo que vimos, también se convierte en esto K, que es una constante, ¿no es cierto?, que podemos sacar de esta gráfica, simplemente entrando con la relación de R sobre Z. R es la distancia X, Z la profundidad, como lo ven aquí, y encontramos el valor y venimos el abaco y luego calculamos el valor de K, que K en este abaco está desarrollado esta fórmula de aquí. Y bueno, entonces, conociendo K, aplicamos esta ecuación, sigma Z va a ser K, este P es la carga concentrada, Z al cuadrado.
Entonces, fíjense la rapidez que hay para calcular. Simplemente van a tener que calcular ustedes la relación de R sobre Z, la distancia horizontal y vertical. Con eso entran a usar este ahora. Supongamos que medida 0,4 y voy a tener acá 0,3. Entonces, 0,3 multiplicado por la carga concentrada, que es un dato, la distancia Z al cuadrado también, un dato. Entonces, calculo el momento. Esto facilita el cálculo. ¿Están entendiendo, jóvenes? Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Hola. Se escucha, ingeniero. Bueno, entonces el único problema en este método, le digo, es simplemente calcular el ángulo, nada más. Después todo lo demás es sencillo. Si quieren pueden usar la ecuación o pueden usar este abaco. Lógicamente aquí nos está mostrando lo que ya lo vimos hace rato, ¿no es cierto? Hace el diagrama de tubo de presiones, que es justamente por el diagrama de presiones a diferentes profundidades, y podemos hacer este bulbo de presiones. Este se llama bulbo de presiones. Bueno, aquí les decía justamente los críticos a la ecuación de Boussinesq, que era Kogler y Sadie, y decían, bueno, que eso, había unas ciertas observaciones, dijeron que sigma z era un valor b, multiplicado por la carga puntual p, por coseno de b más z, por phi, o sea, el coseno de phi era elevado a este valor b más z. Pero ¿qué era en realidad el z? Fíjense, donde b es el parámetro que depende de la naturaleza del suelo, llamado factor de concentración. Cuanto mayor b, más son las presiones que se concentran debajo de la carga. Se admite, cuando decimos se admite, estamos adoptando. Se admite generalmente B igual a 3 para suelos arcillosos, lo que equivale a aceptar la fórmula de Boussinesq. Entonces llega a lo mismo, porque Boussinesq dice 3 por P, es P, ¿no? Aquí, poniendo su B, entonces se complican porque toman directamente 3. B igual a 4 para suelos arenosos. Llegamos casi a la misma ecuación. Ahora, lógicamente Z era la profundidad, no había para cualquier otra fórmula. Ahora Hall dice, ¿no?, que B era M más 1, donde M es 1 sobre el módulo de Poisson. Pero también determinar este valor de Poisson es lo más difícil y por tanto la ecuación o sea, en realidad no le hicieron caso a esta ecuación que era crítica justamente para Boussinesq. Entonces siguió aplicando el método de Boussinesq. Dice, la discrepancia observada fue atribuida por Rocky con la ley hecha de Hooke. No puede ser aplicada a los otros. Bien, ese sería el caso entonces de Boussinesq. Ahora vemos el caso de una carga distribuida a lo largo de una línea. Entonces es una carga distribuida linealmente. Entonces, ¿qué dice aquí? Esta es una ecuación de Mellon. Lo van a anotar, por favor. Esta ecuación es de Mellon. Z, como de costumbre, es la profundidad a la cual quiero determinar el valor. En este caso, lo mismo. A la distancia R lo voy a calcular también por este ángulo de acá. Que hace con respecto al eje, ¿no es cierto?, de esta faja de la carga distribuida y con la distancia R y la profundidad a la cual quiero determinar, eso me da pi. P, entonces, este es carga linealmente, porque dice toneladas por metro, porque es linealmente distribuido. Entonces, aquí, este P con sombrerito aquí, es P toneladas metro. No tengo el metro cuadrado, no, es linealmente distribuido. Sobre pi por z. Z es la profundidad a la cual quiero tomar la presión. En ese caso se aplica la ecuación de Mellon, que es esta. Bien, ahora tenemos el caso para la carga uniformemente distribuida en una faja. Para una carga uniformemente distribuida en una faja de
de largo infinito y ancho constante, por ejemplo, caso de una fundación podrida. Las condiciones indicadas en la figura, conseguimos eso, 136, eso se llama la ecuación de Carothers. Obtiene para las presiones en un punto M las siguientes relaciones. La profundidad sigma z es igual a P, que es la carga puntual, sobre pi, por 2 veces este alfa es en radianes, seno de 2 alfa por coseno de beta. Entonces, calculamos en la sigma z, digamos, a la distancia x, nos vale esto, y la distancia x de la profundidad z vale p por seno de alfa menos seno de 2 veces alfa. Eso es lo que dice Carothers. Las tensiones principales y las tensiones máximas se llaman determinadas por la siguiente ecuación. Ya tenemos sigma 1, que es el valor de este valor, en realidad se simplifica P sobre pi, 2 veces alfa, todo este ángulo es en realidad por seno de beta por alfa, etc. ¿no? Igualmente tau máximo P sobre pi sobre 2 veces alfa. Bien, entonces, al final la ecuación que más se utiliza en la práctica es esta. Sigma z, T, la carga distribuida, ¿no es cierto? Y 2 veces alfa, por seno de 2 veces alfa. Y también para aplicar hay un abajo, fíjense aquí, este sigma z lo pone en función de b. Yo quiero, digamos, aquí este ancho que me mida 2, digamos, y la profundidad z, 4. Entonces, ¿cuántas veces b va a ser este valor z? ¿Entienden, no? Estoy poniendo en función de b la profundidad z. Pongan b igual a 2 y la profundidad que sea 4. ¿Cuántas veces b es z en ese caso? ¿Me comprendieron? O sea, para aplicar este abaco, voy a poner z en función de b. Repito, anótenlo. El ancho de esto que sea 2 metros. Y la profundidad a la cual quiero determinar mis presiones que sean 4 metros. Bueno, entonces, z lo voy a poner en función de b. Si b vale 2 y z 4, entonces ¿cuántas veces b es? 2 veces b, ¿verdad? 2 por 2, 4. Entonces aplicaría 4 veces b. Lógicamente, si no encuentra eso, entonces interpola entre un valor y otro valor. Entonces aquí tenemos 2 veces b, sería este valor de aquí. Entonces, sigma z va a ser directamente 0,306 por T, por esta carga distribuida. Y voy a calcular directamente la presión con la profundidad z y a la, perdón, a la profundidad z y a una distancia x cualquiera. con esta abajo. O si no, directamente aplico esta fórmula y calculo analíticamente los ángulos. Aquí no te piden ni siquiera los ángulos, fíjense. Directamente está graficado ahí. Ahora, la otra ecuación es para una carga distribuida, pero en una placa circular. Esa es la forma de Lorentz. Entonces, para una superficie flexible y circular de radio R, uniformemente distribuida, que es P minúscula, kilos por metro cuadrado, está dado por la fórmula de Lorentz, pero se deduce de la fórmula de Boussinesq, también se basaron en la fórmula de Boussinesq, y tenemos esta ecuación. 3p sobre 2pi, z al cubo, r al cuadrado, más z al cuadrado, a 5 medios, todo eso nos queda desarrollando, nos queda esta ecuación. Y lógicamente aquí tenemos eso. Esta es una carga distribuida, fíjense. Una R, y esto va a ser la distancia z.
Entonces, está lógicamente este ancho R, aquí los dos es R, la mitad es R y el ancho total es 2 veces R. Entonces, aquí podemos medir R y hacer justamente el flujo de presiones. Pero para facilitar el caso, entonces, aquí también lo mismo cuesta simplemente calcular este ángulo de aquí, ¿sí? Para un punto cualquiera, quieren de repente aquí, van a calcular aquí, en cualquier punto, ¿no? Entonces pueden utilizar este esquema. Y finalmente, ¿en qué va a quedar esa ecuación? Todo esto está la demostración de la ecuación para llegar a esto. Esta es la fórmula del orden. P, carga distribuida, 1 menos 1 sobre 1 más R sobre Z al cuadrado, todo eso a la 3 medios. Bien, por consiguiente, el bulo de presiones correspondiente está indicado en la figura 137D, que hemos visto anteriormente. Este sistema de cargamento en algunos métodos de proyecto de pavimentos utiliza la siguiente fórmula. Entonces, generalmente, por ejemplo, cuando queremos determinar las presiones de una rueda, porque la rueda de un vehículo hace el diagrama sea circular, entonces ahí pueden aplicar esta fórmula. Bien, entonces también, si no queremos aplicar la fórmula que está, podemos aplicar también este abaco, o bien esta tabla. En esta tabla, fíjense qué dice. Voy a calcular R sobre Z y voy a encontrar un factor I, que se llama factor de influencia. Entonces, en realidad, este sigma Z va a ser igual a P por I, por este I. Entonces esta parte de aquí, ese I, ya está desarrollado aquí, fíjense. Para hacer el cálculo, hago R sobre Z. R viene a ser el radio, ¿no? del círculo. Sobre Z. Z es la fórmula de la cual quiero calcular. Entonces, supongamos que me dé esta relación 1 sobre 5. Con eso, I me vale 0,829. Entonces, realmente los valores intermedios hay que interpolar. Aquí tenemos 0,5, 1, 5, 2. Si diera 2%, aquí 2.25, digo, no tendría que interpolar entre este y este. Ahora también pueden calcular mediante este abaco. Fíjense aquí en este caso, del diámetro es 2 veces R. Y esta es carga distribuida sobre un círculo. Entonces, ¿qué hago aquí? Estoy encontrando este I, que es el factor de influencia. P es datos, carga distribuida, por I. Para encontrar I hago, entonces en este caso, Z es la profundidad, D, en este caso ya se toma en cuenta el diámetro, D. Entonces hago Z sobre D, encuentro cualquier valor, supongamos que me dé 1.5, digamos. Entonces yo subo hasta acá, es el valor de I. Entonces este valor multiplico por la carga distribuida y ya tengo la presión a esa profundidad. Es sencillo, ¿verdad? El cálculo no es nada difícil. Lo único que hay que encontrar son los ángulos que pide. Pero si usamos abaco, ni siquiera eso directamente en el calculador. Bueno, ¿está entendiendo o estamos muy rápido? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, aquí vamos a leer un poquito sobre eso. Aclarando la teoría de Boussinesq, se aplica para solucionar los suelos de la siguiente hipótesis. Se admite que el material es isótropo, equivale a mencionar que para cada punto del material las propiedades físicas son las mismas en todas las direcciones. En los suelos tampoco puede decirse que rige esta hipótesis, porque no es real, ¿no? Ya que siendo los suelos de formaciones naturales se han consolidado y por lo tanto las propiedades de resistencia en dirección horizontal son diferentes a las resistencias en dirección vertical. No son las mismas, pero sin embargo se supone que todo es válido. Se dice que un material es elástico cuando sigue la ley de Cook, en la cual las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos. Si se considera un sólido elástico, homogéneo, isótropo,
que se extienden en todas las direcciones con una carga aplicada sobre él, se puede determinar que la distribución de presiones, se puede determinar la distribución de presiones en su interior. Es una teoría que admite nosotros que estamos idealizando las condiciones del suelo. Bueno, dice también, fíjense, seguimos con este problema. En caso más sencillo de la distribución de presiones es el correspondiente a la carga concentrada vertical en la superficie del semiespacio, como se indica en la figura 137. Perdón, repito, por favor. Bien, entonces, después, lógicamente, una ecuación de ya, entonces, él dice, en caso más sencillo, la distribución de las presiones correspondiente a la carga concentrada vertical en la superficie del infinito, como se indica en la figura 137A. El problema matemático fue resuelto por Business en el año 1865, aplicando la teoría de la elasticidad y las fórmulas por él obtenidas, las cuales llevan su nombre. Todas las ecuaciones que planteo son estas. En caso de suelos, la expresión de Business que más interesa es aquella que da la expresión vertical sigma z sobre un plano horizontal a la profundidad z y una distancia r. O sea, las primeras ecuaciones expuestas se puede escribir como la ecuación 250, que se lleva a ver. Esta ecuación, K sub B por P sobre Z, es otra ecuación. Fíjense aquí, igualmente ya está tabulado para calcular este valor. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, hacen R sobre Z directamente y encuentran K sub B. Ese K sub B multiplicado por P, que es carga concentrada, dividido entre Z al cuadrado, directamente se calcula. Ya lo tienen tabulado, fíjense aquí. Entonces, es muy fácil aplicar la fórmula. También se puede utilizar esta fórmula K sub B, que es 0.478 entre 1 más R al cuadrado por Z al cuadrado por eso elevado a 5 medios. También podemos utilizar esto también. Es decir, a veces es mucho más simple incluso utilizar esta otra. Uno no necesita ni siquiera entrar a complicarse. Lo que pasa es que estas ecuaciones están hablando del año 1800 y tanto, cuando no había calculadora. Entonces, por eso estas tablas están desarrolladas para facilitar su uso. Y hasta ahora estamos usando estas fórmulas, no hay otras. Bien. Entonces, aquí vamos a quedar le voy a enseñar después utilizar estos abacos, justamente está abaco de Business y abaco de Westergaard, que son estas fórmulas, los abacos. En la práctica, el que más se utiliza esto, porque usted puede tener en el bolsillo una figura de estas y simplemente va a encontrar este ancho B siempre es conocido. Entonces, la profundidad que usted quiere determinar, lo pone en función de este ancho B y calcula y encuentra el grupo de presiones. Entonces, el grupo de presiones cuando no da, entonces ya hay que interpolar y determinar ese valor. Y inmediatamente nos da simplemente este valor. Fíjense aquí está 0.02 de Q. ¿Y qué es Q? Yo tengo una carga puntual, yo digo una zapata tanto por tanto y eso lo distribuyo la carga. Eso es Q. La próxima clase vamos a llevar esta cosa, por favor, un poquito. Con más calma. Entonces, hasta aquí llegamos. Vamos a quedar en el uso de estos abacos. Yo, de todos modos, se los voy a pasar estos abacos con fotocopia para que tengan. Este es uno de Business y este es de Westergaard. Uno para fundaciones infinitamente largos y otro para cuadrados.
Este cuadrado también se utiliza en este caso para fundaciones circulares también de este abajo. Esto es infinitamente larga son fundaciones rectangulares o fundaciones corridas. Este abajo. Entonces eso es fácil de utilizar esta abajo. Bien. Quedamos aquí jóvenes, ¿sí? Muy bien. ingeniero. Ya. No, al final, después de terminar la materia, vamos a hacer ejercicio de aplicación. Pero vayan copiando su fórmula, cuál es la fórmula de Businet, de Westergaard, en fin, de Lode, cuáles tienen que saber y qué tabla pueden usar, que sé yo. Anótense. Se puede calcular con abajo número tanto. Entonces, para que ustedes calculen fácilmente los valores que quieren determinar. Bueno, entonces quedamos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego.